Han sido 106 sesiones y 4 años, más de 4 años, desde que empecé este trabajo, este viaje a través del material de Ra y la ley del uno. Pero es hora de darle un fin apropiado. Terminémoslo. Me debatí muchas veces en cómo empezar y terminar este material en la sesión 106, pero hemos llegado al punto donde las últimas preguntas que tenemos ya son las de el resto de la sesión 106, son preguntas personales, como ya saben, así que vamos a revisitar un poco lo que hemos hablado solo para saber de qué están hablando aquí, y luego terminamos de hacer la sesión para finalizar básicamente lo que es esta parte. Les prometí que en un episodio iba a hablar sobre lo que era este trabajo espiritual, esta transferencia de energía que hicieron Carla y Don, y voy a hablar un poco más de eso, sobre todo porque al final la última pregunta que cubrimos, no de despedida, sino la última pregunta de Don, tiene que ver con esta transferencia de energía, o al menos Ra habla de esto. Así que ya llegaremos ahí también, eso es importante, y le vamos a dar un final feliz a todo esto, sobre todo con el último comunicado de Ra, las últimas palabras que da Ra. Hay un mensaje hermosísimo al final. Antes de eso, sin embargo, ya ustedes parte de todo este viaje, sobre todo desde la sesión 7, 8, no me acuerdo cuándo empecé a utilizar música de una sola persona a quien descubrí, y quiero dedicarle un pequeño espacio aquí como lo he hecho anteriormente. Ya ustedes saben, algunos de ustedes, quién es Colby de Dream State Logic, y honestamente siento una afinidad enorme por él y su trabajo, por eso es que he utilizado esta música de fondo. Su música ha cambiado muchísimo a través de los años. Estoy seguro que al mismo tiempo que han pasado estos 4 años de material. Y él no hace la música para mí, él hace su música obviamente porque él es músico, pero su afinidad obviamente por la ley del uno y su contenido para mí es invaluable. Es hermosísimo la música que hace. Siempre lo promociono aquí para que sepan que pueden descargar su música gratis si lo desean. No estamos vendiendo nada, no les estoy vendiendo absolutamente nada. Pueden descargarlo gratis, pero si quisieran obviamente colaborar con su trabajo, lo pueden hacer en su página. En todos mis videos, en la descripción de la ley del 1 al menos, está su enlace para que vayan a revisar su contenido, descarguen su música, a ver si les gusta, y la escuchen sin mi voz estar por encima de ella. Colby es un estudiante de la ley del 1, y curiosamente lo último que quiero decir es que justamente ahorita en agosto está sacando un álbum nuevo que, ¿cómo se llama? Cosmic Legacy, o Legado Cósmico, y la canción que están escuchando ahorita es Universal One, o el Uno Universal. Esto es parte de su nuevo álbum 2024, agosto, saliendo ahorita, y bueno, no está de más decir que él, siendo estudiante de la ley del 1, mucha de su música está inspirada básicamente por esta visión de la realidad. Así que luego los invito a que revisen su material. Y al mismo tiempo, esto es algo que de hecho nunca he dicho en mis episodios de la ley del 1, pero aprovecho para decir, la dirección de mi canal va a variar un poco porque ya no va a estar la ley del 1 como material en sí, como lo había cubierto. Va a ser sustituido por un podcast que voy a empezar a hacer para hablar más que nada de la práctica, de lo que es este reconocimiento directo, las disciplinas de la personalidad básicamente extraídas de la ley del 1 en combinación con lo que es el camino directo o el entendimiento no dual de la realidad. Pero al mismo tiempo, así como promociono a Colby, me promociono a mí mismo, que no es realmente una promoción, sino más bien una petición de apoyo. Solamente si puedes, no es necesario, pero si quieres apoyar mi trabajo, es de gran ayuda, de verdad. Aquellas personas que ya lo hacen en Patreon, me siento muy agradecido por todos los que ya están ahí, y los que
puedan, y simplemente que puedan, no es necesario, para mí es importante nada más que puedan seguir este trabajo y hagan su propio camino, pero aquellos que quieran apoyarme, en la descripción está el enlace, vayan a ver qué suscripción les conviene más, si es que es posible. La verdad es que es altamente apreciado y ayuda a que yo pueda continuar haciendo este contenido. Ya hablaré específicamente de mi propio canal y todo esto, pero es bastante útil, sobre todo en las condiciones actuales en las que está mi trabajo y el canal como tal. Así que gracias de antemano y espero verlos por ahí. Ahora sí, con todo eso, lo que sirve como introducción, únicamente para refrescar lo que estamos hablando en la sesión, Don estaba preguntando sobre la salud de ellos, particularmente su salud. Primera vez que de hecho Don hace una pregunta sobre su salud y le hace seguimiento, queriendo decir, ¿qué puedo hacer para mejorar mi salud? Estaba preocupado por su salud y quería hacer algo y le preguntó a Ra, ¿qué consejos me das? Así que parte de eso ya lo cubrimos en el episodio pasado, no lo voy a cubrir aquí, pero solo para que sepan que ahí fue donde dejamos la conversación. Y esto nos lleva a la primera pregunta que tengo. Esta es la pregunta 15, donde Don dice, ¿recomendaría Ra? Y pausa, luego dice, déjenme decirlo así. ¿Pensaría Ra que la cirugía en mi caso sería de alguna ayuda? Cirugía del colon, por cierto. Ra dice, suponemos que hablas de la indisposición del colon y de su posible ayuda por parte de sus cirujanos. ¿Es esto correcto? Y Don le dice, sí. Otro dato curioso, no solamente esta es la primera vez que Don está haciendo preguntas sobre sí mismo en términos de salud y qué pueden hacer para mejorarlo, sino que esta es la primera vez que, de hecho, si los que están en YouTube pueden ver otra vez la diapositiva, donde es Ra quien hace la pregunta. Dice, suponemos que hablas de esto es correcto, y que Don primero le dice, sí. Esa es la respuesta de Ra. Pequeños detalles que a mí simplemente me interesa apuntar y son interesantes. Me llaman la atención. Menudencias, pero cosas que me gusta incluir. En cualquier caso, sí está hablando de eso y Ra va a dar una respuesta, pero una vez más hay inconvenientes en la transmisión y Ra dice, de nuevo, soy Ra, por favor sopla sobre la cara y el corazón del instrumento. Esto se hizo según las instrucciones y luego Ra continúa diciendo, soy Ra, continuaremos. La atmósfera ha sido meticulosamente preparada, sin embargo, hay elementos que causan dificultad al instrumento. La neurastenia del lado derecho de la cara que se suma a los otros espasmos de dolor energizados artríticamente. Yo no hice mi tarea, así que no sé qué es neurastenia, así que cualquier persona que haga su tarea o que sepa a profundidad lo que es esto, pueden dejar un comentario y nos iluminan a todos con respecto a esto. Pero me imagino que tiene que ver con el sistema nervioso, con los nervios, porque estaba del lado derecho de la cara y eso era lo que estaba causando como interferencias, obviamente, en la transmisión, dolores, espasmos, como siempre le daban a Carla. La pregunta o la respuesta está aquí. Ra dice, tal operación sería de ayuda en el caso de que la entidad eligiera esta limpieza física como un acontecimiento que colabora o colaborará o colaborara. Ya decía yo, faltaba un acento ahí, o una tilde. Como un acontecimiento que colaborara con cambios en las orientaciones mentales, emocionales y físicas de la entidad. Sin esta última elección, la distorsión se repetiría. En otras palabras, la operación sería útil siempre y cuando Don haga su trabajo mental y emocional, de liberar, de dejar ir, de aceptar, de no resistir. De lo contrario, la condición del colon se iba a repetir o iba a volver. Conocemos muchos casos, quizás en nosotros, quizás en otros, donde esta falta de aceptación hace que se repita la condición y es una condición que se pudiera sanar o se pudiera dejar de repetir, mejor dicho, porque el cuerpo lo está sintiendo. Del mismo modo como nosotros repetimos catalizadores de vida mental, se repiten las mismas condiciones, situaciones, porque no hemos superado algo o no se ha logrado algo. Bueno, de la misma manera se ha
se ha creado básicamente esto para el cuerpo y el cuerpo lo recibe. Es el mismo catalizador en realidad, pero en este caso está manifestado en el cuerpo. Así que sin eso, la cirugía básicamente iba a ser temporal. Se iba a repetir y iba a volver. Así que eso es todo lo que Ra en esencia dice aquí. Pregunta 17, donde dice: ahora, resumiendo lo que podemos hacer por el instrumento, mediante la alabanza y la acción de gracias y la armonía podemos, pausa, y dice: eso es todo lo que podemos hacer, aparte de aconsejarle que beba una cantidad considerable de líquido y trasladarla a un mejor ambiente. ¿Estoy en lo cierto? Ra le dice: examinamos la declaración y encontramos que faltan dos elementos, uno importante en relación con el otro. El principal es la captación de la naturaleza de la entidad. El menos importante es, por poco que parezca, quizá útil. Es decir, la entidad absorbe mucha medicación y encuentra útil alimentarse cuando se ingieren estas sustancias. Se recomienda la sustitución de la galleta por sustancias como el zumo de frutas y, además, no se recomienda la ingestión de sustancias que contengan sacarosa y que no sean líquidas en las 4 horas anteriores al periodo de sueño. En esencia, Don disfraza la pregunta, es decir, ¿qué más podemos hacer por Carla? ¿Qué más puede ayudar a Carla en la condición en la que está? Esta es una pregunta que ya conocemos bastante de parte de Don. Refleja y demuestra su amor por Carla y su deseo de querer sostener la armonía que ellos tenían y continuar con este contacto. Ra da en esencia dos respuestas. La más corta para mí es la más importante. La más larga, un poco trivial, pero ayuda a ilustrar una vez más cosas que podemos aprender y entender. Como es de nutrición, ya saben que ahí voy a darles mi observación. Pero en la que quiero hacer énfasis obviamente es en la primera, donde dicen: el principal es la captación. En inglés dijeron grasping. Grasping es captar, es agarrar, es obtener, es... Sí, captar es una buena palabra para grasp. De la naturaleza de la entidad. Hablo con honestidad al decir que no puedo evitar, por mi naturaleza, por mi dirección, por mi mente, tener que ver a lo más profundo lo que Ra dice aquí. Pero admito que Ra pudo haber dicho: esto queda a discreción de cada quien, y quedarse con eso, pero yo los invito a la profundidad de lo que les voy a explicar. Es posible que Ra haya querido decir la naturaleza de Carla, que simplemente se dé cuenta de que Carla está enferma, o que la naturaleza de Carla es estar enferma, o que la naturaleza de Carla es ser mártir, o la naturaleza de Carla ser algo particular. Esto superficialmente puede ser, porque es parte de la aceptación de lo que uno es, pero ¿cuál es la naturaleza de la entidad? ¿Cuál es la naturaleza tuya? ¿Cuál es la naturaleza mía? La naturaleza tuya es que eres mujer y que yo soy hombre, o que tú eres hombre y yo soy hombre también, o la naturaleza es que eres hispano o hispana al igual que yo. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Es eso. Es parte de lo que vemos en el mundo de formas, correcto. Pero nuestra naturaleza compartida, ¿cuál es? ¿Acaso esa no es más importante? Y como Ra dice, la principal, ¿no? La principal es esta captación de la naturaleza de la entidad. Entonces, la naturaleza de nosotros en realidad es, en la profundidad del ser, ser. ¿Cuál es la cualidad del ser? El ser es consciente y su naturaleza, su condición fundamental es paz. Esto es mucho más importante y va en línea con lo que Ra siempre dice. Sí, Ra le dice: come esto, toma aquello, no hagas esto, no hagas aquello, ejercítate de esta manera y de otro. Pero esas indicaciones comparadas con capta la naturaleza de tu ser, comparen las dos. ¿Cuál de las dos es mucho más importante? ¿Cuál de las dos se alinea más con lo que Ra siempre dice finalmente después de todas esas instrucciones, diciendo:
busquen la armonía del grupo, regocíjense en ese amor, en esa dicha, en esa alegría que tienen entre los tres. ¿Eso es más importante o es menos importante que los ejercicios y la lectura y incluso la meditación? ¿Qué es lo más importante en sí? Eso de por sí ya es una invitación hacia la contemplación o, como decimos, el reconocimiento de nuestro propio ser compartido y su verdadera naturaleza, queriendo decir sus cualidades, de qué está hecho, cómo se siente cuando no hay una mente informando o tratando de discernir o de definir. ¿Qué pasa cuando no hay pensamientos? Y simplemente estás tú. Eres tú. Tú nunca dejas de ser. Eso es una invitación. Menos importante, dice Ra, por poco que parezca, quizá pueda ser útil, dice, es, ahora sí, por supuesto, indicaciones físicas. En este caso, Carla estaba tomando mucho medicamento y ella, como de hecho mi mamá me enseñó y ella siempre decía, cuando tomes medicinas, come algo para que no te pegue en el estómago. Eso tiene sentido. Entonces Carla tenía eso, pero Ra le dice, vamos a sustituir la galleta, comía una galleta. Con esto, yo sé que, no sé cómo lo dirán ustedes, pero para nosotros galletas pueden ser incluso esas galletas de soda. Pero en inglés dijeron cookie, y cookie se refiere particularmente a una galleta dulce, obviamente. Entonces, que sustituyera la galleta por zumo de frutas, jugo de frutas. Y que no recomiendan consumir sacarosa 4 horas antes de dormir, a menos de que sea líquida. Y en ese caso, según lo que yo entiendo, que sea fructosa. ¿Por qué? Un pequeño paréntesis aquí de nutrición, porque ya ustedes saben, no puedo dejar de pasar esta oportunidad sin dejarles aunque sea un poco de información. Ahorita vivimos todavía en los vestigios de un movimiento dietético anticarbohidratos, hablando mucho de los carbohidratos son malos, etc. Como siempre, todo es más complejo de lo que parece. Sin embargo, los carbohidratos, se puede decir algo en este contexto que Ra está diciendo que es bastante iluminador. Ya yo hablé de esto en uno de los episodios recientes, relativamente recientes, pero cuando hablamos de el jugo de frutas o una fruta en particular, estamos hablando, hay 3 tipos, generalmente hablando, muy generalmente hablando, pero los grandes tipos de azúcares, le decimos azúcar pero no es azúcar, de carbohidratos que hay son glucosa, sucrosa y galactosa. Galactosa exclusivamente de la leche, así que le echamos un lado. Fructosa está principalmente presente en frutas y glucosa puede estar presente en grandes cantidades, por ejemplo en arroz, papas, pan, ese tipo de carbohidratos. La glucosa es entonces un tipo de carbohidrato, molecularmente la fructosa también, un tipo de molécula importante. Y esos son los 2 que me interesan, porque la sacarosa es una combinación entre fructosa y glucosa. En otras palabras, tiene aproximadamente, dependiendo de dónde sea la fuente del azúcar como tal, de los cristales de azúcar, sin importar de dónde venga, siempre ese azúcar en polvito que tenemos, sea de coco, sea de caña, sea de cualquier otro tipo de fruta, está compuesto de estos 2, fructosa y glucosa. Ahora, mi intención no es hacer una clase de bioquímica aquí, sino decir que la fructosa, que ahora la podemos igualar a frutas, ¿okay? Todas las frutas contienen con 100% fructosa. Ese azúcar se digiere y se procesa únicamente en el hígado, ¿okay? Y la glucosa, que está presente en la sacarosa, sé que estoy hablando muchos términos que enredan, pero la glucosa es la que está presente en el azúcar también, ¿sí? 50% del azúcar es glucosa.
la glucosa se procesa o se puede llevar al torrente sanguíneo y se lleva a los músculos, a otros tejidos y otras células que pueden necesitarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando permitimos que comer mucha glucosa, hay un alto, lo que conocemos azúcar en la sangre. Esto no es un problema, ¿okay? No vayan a pensar que tienen que evitar comer glucosa porque Gao dijo. Simplemente les quiero ilustrar por qué para Carla era importante y por qué de repente puede ser importante para ti también tener este conocimiento. Cuando uno come muchos carbohidratos hay un disparo de azúcar en la sangre y por ende la insulina creada por el páncreas o segregada por el páncreas se lanzan estos picos de insulina. Esto no ocurre cuando comes frutas, porque las frutas se procesan directamente en el hígado. Y eso es todo lo que ocurre. En esencia es como que te comes la fruta y todos esos carbohidratos van directamente al hígado. Esto es beneficioso porque el hígado necesita tener su cantidad de glucógeno, que es lo que se sintetiza ahí del azúcar, o de la fructosa, mejor dicho. Así que en el caso de Carla era recomendado por alguna razón que desconozco. Una vez más, no le estoy dando preferencia al hígado que a los músculos. Solamente que si quieres un carbohidrato que sea que no te eleve el azúcar en la sangre, las frutas son eso. Hay algo que se llama índice glicémico, que mide la cantidad de azúcar en la sangre o de cómo impacta el azúcar en la sangre, y la fruta obviamente está por debajo, muy por debajo de lo que es la sacarosa y la glucosa como tal que está presente en otros carbohidratos, como ya dije, papa, arroz y todo tipo de cereales y verduras incluso. Así que por eso es lo que yo veo que Ra le dice a Carla en esencia, bueno, primero no comas 4 horas antes, al menos sacarosa. Y tenemos, sobre todo en los 80, que no comíamos nosotros en los 80. Yo les voy a confesar que yo comía, ¿se acuerdan las azucaritas de Kellogg? Esas hojuelas de maíz que venían cargadas de azúcar. Bueno, yo comía eso y le echaba azúcar encima. Eso era la cantidad de azúcar que yo comía de niño. Venimos de los 80 y sabemos lo que es eso. Aquí en los 80 tenían esta visión de comer cualquier cosa. Ahora estamos mucho más informados. Si yo fuera amigo de Carla en ese tiempo, yo le hubiese dicho: Carla, cómete algo, bueno, dentro de lo que es tu dieta, que no sea azúcar, que no sea carbohidratos de noche. Cómete algo mucho más, no sé, alguna proteína o algo con grasa, dependiendo de lo que ella pudiera tolerar, porque es un caso individual, ¿no? Pero es el tipo de cosas que aprendemos a través del tiempo y sobre todo individualmente. No me detengo más aquí. Para seguir esto, vamos a pasar a la próxima pregunta de Don. Don dice en la pregunta 18: mi experiencia con deshumidificadores me indica que probablemente será imposible bajar mucho la humedad de esa casa con un deshumidificador, aunque podemos intentarlo. Y probablemente, si nos mudamos allí, tendremos que irnos muy pronto. ¿Hay algo más que deba hacerse para completar la sanación del problema renal de Jim? Son 2 preguntas en realidad en una. Rale dice: si se da cuenta de que la afección persistirá en potencia durante algunos meses tras el cese de toda medicación, entonces se tendrá cuidado y todo continuará bien. Podemos observar que para los propósitos que pretenden, el lugar, y la dirección es la de Louisville, ya sea húmedo o árido, es inusualmente adecuado. Cuando las distorsiones del instrumento que se han agravado en el momento presente hayan disminuido debido a la falta de un catalizador agudo, las condiciones de la ubicación referida serán sumamente benéficas. Esta es una de esas raras ocasiones en la que la traducción en español me hace más sentido que en inglés. Y espero que esa sea la traducción adecuada, porque en inglés ni siquiera voy a intentar leérselo. Es enredado y complejo lo que dicen al final. Primero, Jim sí acepta que luego de terminar los medicamentos, el tratamiento que estaba tomando,
todavía iba a quedar potencialmente la condición en potencia. En potencia no quiere decir que está intensificado, sino que está en potencial, que va a continuar estando ese potencial, esa sensibilidad. Muchos de nosotros sabemos que al terminar un tratamiento médico se alivia lo que es la condición como tal, pero el cuerpo queda algo debilitado y pudiéramos quedar susceptibles, por supuesto, a generar otra vez la afección. Eso es lo mismo que estaba pasando aquí. Y Ra dice, si tomas en consideración todo esto, entonces tendrás el cuidado adecuado y todo continuará bien. Y en términos de la casa como tal, ya sea húmedo o árido, lo que realmente, fíjense que dicen dos cosas. El lugar es inusualmente adecuado y aparte dicen la ubicación es sumamente beneficiosa o benéfica. Yo interpreto todo esto como que Ra dice, en las condiciones que estén, dada la belleza de la casa, que por cierto es la casa donde Jim todavía vive, las condiciones de la casa son excelentes, así que váyanse para allá básicamente. Y la condición de Carla iba a mejorar, obviamente, por nada más el cambio. Recuerden también que como referencia tenían la casa en Georgia, en Lake Lanier, donde todo fue un desastre en los 4, 5, 6 meses que vivieron. 5 meses voy a decir, a lo mucho que vivieron ahí. Fue todo un desastre con las tuberías de la casa, el invierno que tuvieron que vivir, Don manejando más tiempo de lo que se tardaba volando de Louisville a Atlanta, y eso que estaba a 1 hora. Busqué en el mapa esta vez. Estaba a 1 hora del aeropuerto en carro, pero me imagino que por las condiciones en general del invierno se le hacía 2, 3 horas, 4 horas, no lo sé. Tráfico, etc. Así que, pobre Don. Pero bueno, todos esos cambios en Louisville iban a mejorar enormemente para las condiciones de Carla. Como sabemos, las cosas se precipitaron de una manera inesperada en Louisville con el deterioro mental de Don, y obviamente ese no fue el caso, pero en términos de la casa era excelente en comparación a la que estaban en Georgia. Siguiente pregunta. Don dice en la pregunta 19, entonces el efecto de la pausa, y dice, decías que el efecto de la humedad, pausa, y dice, intentaremos que sea lo más bajo posible, pero estás diciendo que el efecto de la humedad es una consideración relativamente menor cuando se tienen en cuenta todos los demás factores beneficiosos con respecto a la dirección de Louisville. ¿Es esto correcto? En pocas palabras, es poco relevante la humedad en relación a la condición de la casa. Y Ra le dice, sí. Pregunta 20, Don dice, estoy bastante preocupado por la salud del instrumento en este momento y debo preguntar si hay algo que no haya tomado en cuenta con respecto a la salud del instrumento. ¿Hay algo que podamos hacer por ella para mejorar su estado, aparte de lo que ya se ha recomendado? Ra le dice, todo está orientado a un apoyo de todo corazón en este momento. Percibe al grupo como aquí, un lugar en el tiempo-espacio. Dentro de este verdadero hogar, mantengan la delicadeza, rían juntos y encuentren alegría en y con los demás. Todo lo demás está plenamente realizado o planificado para su realización. Una vez más, Don disfraza la misma pregunta de cómo podemos seguir ayudando a Carla. Y como ya dije en la anterior, la más importante, como dijo Ra, es que ella se diera cuenta de su naturaleza. La naturaleza de quién realmente somos es precisamente todo lo que describe aquí Ra en relación a la interacción que tenían ellos. Alegría, risa, la palabra delicadeza está mal traducida ahí, lo admito. En inglés creo que dijeron light touch o toque ligero, que es una expresión como para decir básicamente caridad,
cariño, ¿sí? Es ese tipo de trato, de interacción el uno con el otro, con un toque ligero, no bruscamente, sino ese cariño, ese amor. Pero la parte más hermosa de esta respuesta, igual que la anterior, cuando dicen que la entidad debe captar su naturaleza, en este caso Carla, porque ahí es donde está obviamente la resolución de todo y la visión correcta, que es lo que nos importa a nosotros promulgar en sí. Dicen, percíbete o percibe al grupo como aquí, y les dicen, es como que le están diciendo aquí, ¿dónde? Un lugar en el tiempo-espacio. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a explicar un poco de dónde viene la pregunta. La pregunta de preocupación viene, estoy preocupado por la condición de Carla. Ok. Esta Carla era un cuerpo y una mente que Don veía apropiadamente, no estoy diciendo que esté mal, sino todos en realidad nos preocupamos por la salud física del otro. Pero noten que Don estaba muy preocupado y toda mucha de su energía se iba directo a eso, a cómo poder mejorar. Si nosotros vemos que lo que somos es este cuerpo y esta mente, eso es lo que generamos y es apropiado, como ya dije. Bajo esa visión es apropiado que te preocupes y que vivas esa preocupación. Pero razonablemente, sobre todo en este camino, uno se da cuenta como, no me hace bien esta preocupación. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve esta preocupación? Nada. Así que la respuesta es no preocuparse en lo absoluto. Tampoco. Como dice Ra, todo lo demás está plenamente realizado o planificado para su realización. Todo lo que se tenga que hacer, se hace. Y está hecho ya. En el caso de que tengas que hacer algo que no habías premeditado, pues ya llegará el momento y lo haces. Pero en tu percepción diaria, en vez de vivir preocupado por la condición de alguien, más bien lleva lo que es ese cariño y esa presencia de tranquilidad al momento. Quiero ilustrarles esto en un caso personal, una anécdota mía que ya he mencionado. Recuerden que la muerte de mi mamá ocurrió en el 2020, empezando yo, me acuerdo que iba por la sesión 16 y se me quedó grabado porque su cumpleaños era el 16 de agosto, de hecho, y ahorita estamos a punto de llegar al 16 de agosto. Pero ¿qué sucedió ahí? Cuando a mí me dieron la información, porque nos dieron a los dos, a mí y a ella, yo simplemente por razones que no tienen idea lo fortuito que fue que yo estuviese presente en ese momento que le dieron la información y yo tener que traducirla para ella. En ese momento nos dimos cuenta, ¿no? Y yo le pregunté a ella, ¿qué quieres hacer? Y ella me dijo, nada, dejar que esto corra. Y eso fue implícito básicamente entre los dos. Y ahora, mi decisión fue, obviamente, apoyarla, y segundo, ¿cómo puedo hacer esto para que sea más cómodo para ti? Eso es lo que Ra menciona aquí. A diferencia de haberme preocupado, haber querido forzarle a ella que haga algo, haber pedirle, ese tipo de cosas, de querer intervenir más allá de lo que se puede hacer. Es ir con lo que es, sabiendo incluso, en este caso yo sabía, mi mamá no le quedaba mucho tiempo, días, semanas, no sabíamos cuánto. Y si se podía hacer algo, se hacía. Si no, no se hacía. Lo más importante era mantener un ambiente de armonía, de tranquilidad. Lo primero que yo le dije fue a ella, te apoyo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo podemos facilitar este proceso? Y yo entiendo, obviamente, lo difícil que puede ser esto, uno pasar por ese proceso de aceptación. Don aquí estaba todavía, o sea, no estaba en un lapso final, como, bueno, queda poco, ¿qué vamos a hacer? Sino en esa parte de querer preocuparse y qué podemos hacer. Pero lo que se mantiene es eso, es uno mantener esa decisión
de honrar la armonía que hay en el momento, porque a todo momento la hay, y es saber cómo encontrarla dentro de ti para poder ofrecérsela a otros. Pasemos a la próxima pregunta. Don dice en la pregunta 21: ¿es tan eficaz limpiar la casa con sal y agua después de mudarnos como hacerlo antes de mudarnos? Rale dice: en este caso no se trata de una preocupación metafísica urgente, como lo sería la sincronización en una atmósfera menos benigna y feliz. Se observa la relativa simplicidad de realizarlo antes de la ocupación. Esto carece de importancia, excepto en lo que respecta al catalizador con el que desean tratar. Esta es una pregunta simple. En esencia, vamos a hacer esta limpieza ritualista con la sal y el ajo, el agua bendita y todo esto, pero lo hacemos antes de mudarnos o después de mudarnos. La respuesta en realidad es bastante simple también. No importa, no es urgente. Las condiciones metafísicas de la casa son bastante benignas y feliz. En otra ocasión o en otra atmósfera menos benigna y feliz, pues tuviese algún impacto, pero en realidad no importa. Así que para aquellos que han seguido esta línea de información, sepan que no es tan importante. Recuerden, lo más importante es la energía que uno lleva, porque quizá un recordatorio de que sepan que lo que llaman energía externa no es algo que te afecte a ti. La energía externa simplemente está, y dependiendo de cuáles sean tus debilidades va a afectarte o no. Entonces lo importante es uno irradiar eso, ¿sí? Así que lleva tu energía, y si después tienes que limpiar la casa, pues la limpias. Todo eso se hace. No, mi intención es obviamente decir: no se preocupen. No se preocupen. Hay muchas advertencias allá afuera de preocupación. Suficiente con eso. Mi trabajo es tratar de balancear esas. No tengo mucho que decir aquí en esta parte. Última pregunta de Don hacia Ra, dentro del material y antes de la despedida. Pregunta 22, Don dice: ¿puedes decirme cuál fue la dificultad del instrumento con su último baño de hidromasaje? Una pregunta bastante trivial pareciera. Y Ra le dice: el instrumento asumió la naturaleza mental, emocional y el complejo de distorsión del interrogador. Como hemos señalado anteriormente, el instrumento... No, ahí hay una pausa. Vamos a leerlo todo de nuevo, porque es la última. Ra dice: el instrumento asumió la naturaleza mental, emocional y el complejo de distorsión del interrogador, como hemos señalado anteriormente. El instrumento ha estado tomando el baño de hidromasaje a temperaturas demasiado calientes y a ritmos de vibración que, cuando se combinan con el calor del baño, provocan un estado de ligero shock. ¿Cómo llamarías a esa distorsión? En este estado de distorsión, el complejo mental no recibe suficiente oxígeno y se debilita. De nuevo, sigo diciendo que esta es la última pregunta, pero falta una más. Lo que pasa es que esta es la última pregunta de Don hacia Ra en términos de utilidad para ellos, para el material de su información. Y fíjense que es una pregunta tan simple y básica como: ¿qué fue lo que le pasó a Carla en su último baño de hidromasaje? Que recuerden, era una terapia que ella tenía para aliviar ciertos dolores y problemas en el cuerpo. Carla pesaba 38 kilos en ese entonces y ella medía unos 50 y algo. Era pequeñita. Decían que tenían que ponerle contrapeso para poder hundirla en el agua, porque si no flotaba. Así que esto era una terapia un poco incómoda para ella. Pero ¿qué pasó? Bueno, eso es lo que estamos describiendo aquí. ¿Qué pasó en ese baño? Esto va a abrir la puerta hacia lo que les prometí de el trabajo espiritual
y la transferencia que nos dejan como referencia Don y Carla. Esa transferencia que ocurrió aquí, al final de esta canalización, y por las condiciones en las que estaban en ese momento con la casa en Georgia, mudarse y todo eso. Así que lo que Ra dice aquí explica en general qué fue lo que pasó. Primero, el agua estaba muy caliente y la turbulencia del agua, los remolinos, este hidromasaje estaba muy fuerte. La potencia de repente del agua estaba muy fuerte. Así que tengan eso en consideración ahorita para explicar lo que pasó. Pero lo más importante, que es lo que vamos a llevar a esa parte que le dije que les iba a comentar, es que Ra dice: el instrumento asumió la naturaleza mental emocional y el complejo de distorsión de Don, básicamente. Y de la misma manera, Don asumió la naturaleza mental emocional de Carla. Eso es importante para lo que les voy a explicar al final de esta pregunta o de esta respuesta. Pero físicamente lo que sucedió fue que el agua está muy caliente y la turbulencia del agua era muy fuerte, una vibración muy alta, y eso causó un ligero shock. Ra continúa y dice: en este estado, el instrumento, teniendo la distorsión del interrogador sin la fuerza de la distorsión del interrogador, que podría compararse con el uso de la armadura, comenzó a entrar en un episodio psicótico agudo. Cuando pasó el estado de shock, los síntomas desaparecieron. El potencial permanece, ya que no se ha renunciado a la identidad empática, y tanto el interrogador como el instrumento viven como entidades en una parte del complejo mental emocional del instrumento. Para finalizar simplemente esto, Ra dice: podemos pedir una pregunta completa más en este trabajo y recordar al instrumento que es apropiado reservar una pequeña porción de energía antes de un trabajo. Pero ahora, para hablar de esto, recuerden, mantengan en mente que Ra menciona que la razón por la cual pasó este episodio psicótico, es porque Carla había adoptado básicamente la condición mental de Don. Se habían hecho un intercambio de mentalidades básicamente. Y fue al meterse en el agua, me imagino, y esta es mi especulación, pero basado en lo que Ra dice y en algo que Carla menciona también. No fue en esta sesión, en este comentario, pero en otro. En otra parte leí que ella salió básicamente de la tina, salió corriendo porque estaba teniendo un episodio psicótico. Y todo esto en realidad ocurrió porque el agua estaba muy caliente y la turbulencia del agua, y eso causó que tuviese un impacto físico, y eso detonó el episodio psicótico. ¿Por qué sucedió ese episodio psicótico? Precisamente por la transferencia que Don había hecho con Carla. ¿Cuál fue esa transferencia? Como hablamos en el episodio anterior, Ra lo menciona y Carla lo habla bastante en los comentarios. Carla básicamente le dijo a Don: ok, tú despreocúpate, porque Don estaba muy estresado con el tráfico, manejar, la casa, todo estaba muy estresante. Y Carla le sugirió: hey, relájate, yo tomo tus responsabilidades. Y ni siquiera fue eso, sino tú relájate y sé como yo, y yo voy a ser como tú. Ese fue el intercambio que se hicieron, que Ra menciona, donde Carla asumió en esencia las distorsiones de Don y Don asumió las distorsiones de Carla. Debido a eso es que Carla sostuvo este episodio psicótico. De hecho, Carla menciona en los comentarios que ella veía básicamente a través de los ojos de Don la vida en ese momento. Al haber hecho esa transferencia, ahora dice que veía el terror de Don, veía la paranoia de Don. Todo esto era algo normal para Don porque
obviamente su personalidad y él estaba acostumbrado a eso, pero para Carla no. En otras palabras, Carla no estaba acostumbrada a esto. Entonces, pequeñas cosas como esas, como una incomodidad fuerte en el cuerpo, de repente se sintió, quién sabe el impacto que tiene. Es como cuando uno pierde el sentido y sientes que te vas a caer o que algo te va a pegar. Eso es un momento de confusión fuerte, ¿verdad? Y hasta que no caes en cuenta, puede ser un momento largo, segundos, en el cual estás en incertidumbre de lo que puede pasar si te vas a caer, o estoy poniendo como ejemplo algo que te desestabiliza. Eso desestabilizó a Carla, y teniendo esa distorsión mental de Don, sintió un episodio psicótico. Algo que, de hecho, una vez más, Carla menciona de cómo a partir de esos meses Don empezó a empeorar y se volvió cada vez más psicótico. Así que era de esperarse que Carla sintiera algo así. Eso fue lo que sucedió. Ahora, quiero aprovechar el momento que estamos hablando de esto, porque eso es precisamente lo que mencionamos en el episodio pasado, y dije, prefiero dedicarle su propia sección, y decidí hacerlo aquí, al final, porque es la última enseñanza que nos dejaron Don y Carla como pareja, relacionados en términos a lo que es trabajo espiritual. Antes de llegar a la transferencia de Don y Carla, vamos a hablar de lo que son los centros energéticos una vez más. Los centros energéticos son una manera análoga de nosotros poder explicar lo que es la percepción del ser. ¿Quién soy? Los tres inferiores, rojo, naranja y amarillo, se encargan de darnos la percepción de ser un cuerpo y una mente, aislada, independiente, individualizada. Son imprescindibles para nosotros poder tener, evidentemente, una experiencia como ser humano. Sin embargo, esos son los únicos tres centros energéticos por los cuales la mayoría del mundo trabaja, y por ende, como resultado, hemos sido condicionados a vivir y pensar que somos eso, cuerpo y mente. Por eso es que el trabajo espiritual, de una manera bastante notable, se ve como trascender el cuerpo y la mente. Esto lo han escuchado muchas veces. De hecho, toda la premisa de la enseñanza de Jesús es esa en particular. Es la muerte y la resurrección. Ese es todo el mensaje cristiano. Pero la muerte no se refiere a la crucifixión de Jesús, aunque se puede utilizar simbólicamente el crucifijo como eso. No es nada nuevo, porque el sacrificio siempre ha sido parte del camino espiritual. Pero lo que se sacrifica, lo que se crucifica, lo que muere en realidad es la asociación de yo como ser con cuerpo y mente, centros energéticos inferiores. Sin embargo, los centros energéticos inferiores siguen brillando porque seguimos existiendo física y mentalmente como un individuo. Pero este brillo se vuelve claro o cristalizado porque ya no hay una inversión de mí como cuerpo y mente. ¿Qué pasa con esa energía? Sube al corazón, que es el próximo centro energético, es el primer centro energético espiritual o trascendental, y aparte es el más claro que hay en términos de quién soy como una entidad manifestada. Soy amor, decimos. Centro energético del corazón asociado con amor incondicional. Soy puro amor. Ok, entonces seguimos nuestro viaje por los centros energéticos y sabemos que ese es el trabajo espiritual. Es el despertar espiritual, podríamos decir. Es abrir el corazón. ¿Has escuchado eso? Seguro que sí. Así que esa apertura de corazón, donde suben básicamente todas las energías. Por cierto, cuando hablamos de prana o energía vital o experiencia de vida, energía, simplemente, yo lo llamo vida, ¿sí? Experiencia de vida, nos referimos a eso. Todo lo que estamos sintetizando, es como que el mundo lo estamos absorbiendo a través de los centros energéticos. Todo el mundo, incluyéndonos a nosotros, porque nosotros y el mundo no podemos existir el uno sin el otro. Así que todo esto es como una especie de absorción, ¿verdad? Por los centros energéticos. Y dependiendo de cómo nosotros nos identifiquemos, esa identificación nos va a hacer sentir y vivir de una manera u otra.
El resto del planeta vive inevitablemente pensando que son un cuerpo y una mente. Abrir entonces este espacio hace que el trabajo espiritual comience. Eso es lo que dice Ra, y eso tiene todo el sentido del mundo. Este trabajo espiritual entonces empieza no con los centros energéticos inferiores. Su función es simplemente brindar la capacidad de que la energía pueda subir al corazón, si lo quieren ver así. Y esa energía ahora con la cual trabajamos, que es del corazón, es la energía que se usa para trabajo espiritual. Esta energía tiene que ser llevada a lo que conocemos como el centro del conocimiento, el centro de la sabiduría, el chakra de la garganta. Este centro energético está dedicado hacia la comprensión de aquello que soy como amor. Y por eso el trabajo verde-azul es uno que gravita o debe su existencia a la energía de vida vista como desde el ser, para poder balancearla de un modo en que ese equilibrio pueda mostrar la no dualidad, la ley del uno, o la unidad de todas las cosas. Sí, son varias palabras, varios términos que utilizamos para referirnos a lo mismo, a que todo está en armonía. Así que el trabajo verde y azul, corazón, garganta, lo que hace es alimentar el centro índigo, el centro energético del rayo índigo, el tercer ojo, asna, chakra, como lo quieran ver. Este es el último centro energético en el cual se hace trabajo. El séptimo es una función de todos los demás 6. Es estático, por así decir, pero variable dependiendo de cuál sea la combinación de trabajo que haya existente en el resto de los 6 inferiores. Así que el trabajo espiritual en realidad son estos dos, amor y sabiduría. Y eso empieza a equilibrar, a aperturar, a cristalizar más y más lo que es el rayo índigo. Esto es la vida del místico, básicamente, que es lo que, una vez más, arribamos con el reconocimiento del ser. Es el epítome de todo trabajo espiritual, el trabajo del adepto, como dice Ra. Así que, ¿por qué menciono todo esto? Porque si ven, Carla representaba en el físico y en experiencia como personalidad puro rayo verde, puro corazón, mientras que Don representaba puro rayo azul, puro chakra de la garganta, sabiduría. Los dos hacían un excelente equipo, y ellos dos son considerados por algunas personas como que eran la misma entidad, en realidad dividida en dos. Y esta función de que ellos vivieran así es que Carla, lo que ella estaba experimentando a través de un corazón extremadamente abierto, era la necesidad de equilibrar eso con sabiduría. Y por el contrario, Don estaba experimentando gran sabiduría que necesitaba ser balanceada con el entendimiento, la comprensión, mejor dicho, de que su fuente es amor. Así que en pocas palabras, Don vino aquí a experimentar abrir su corazón, Carla vino aquí a experimentar informar su amor con sabiduría. Cuando ocurre esta transferencia entre Don y Carla, se intercambian los papeles básicamente. Al final, en 1984, justo cuando Don precisamente estaba entrando en deterioro mental, y esto vimos lo que pasó. Precipitó la muerte de Don y al mismo tiempo precipitó la casi muerte de Carla, que quedó muy débil por 7 años, más de 7 años, o 7 años aproximadamente, hasta 1991, que es cuando ella dice que se repuso. Así que esto fue un impacto increíble lo que sucedió aquí, y todo comenzó por eso. Sin embargo, estamos muy tentados a decir, no, fue por eso, fue porque Carla la embarró, no tuvo que haber dicho eso.
Por el contrario, porque ese era precisamente el trabajo que ellos venían a hacer, individualmente. Don necesitaba abrir su corazón. Cuando se hizo este intercambio, lo que sucedió fue que Don no pudo sostener el impacto de la fuerza del corazón y empezó, con ausencia de sabiduría, a sentir la sensibilidad tan fuerte que Carla sentía con su corazón abierto. Recuerden, los papeles se intercambiaron. Lo que Don veía, o como Don veía el mundo, Carla lo empezó a ver, y como Carla veía el mundo, Don lo empezó a ver desde su propia perspectiva. Entonces el corazón de Don, en este caso, se abrió demasiado, empezó a sentir sensibilidad enorme, lloraba con lo que creo que fue un programa que Carla menciona que es de comedia o algo así, me parece que es de comedia, no estoy seguro, pero no creo que era un programa de tristeza ni nada. Él estaba sumamente sensible. Empezó a celar a Carla de Jim, lo cual era tan absurdo que Carla ni siquiera lo consideró como una posibilidad. Se enteró después de que Don estaba muerto. Empezó a celarla, a buscarla, a no querer dejar que estuviese al lado de ella. Se obsesionó mucho por Carla. La lastimaba por cómo la abrazaba y la besaba y la quería. Estaba muy, muy perturbado por esta apertura de corazón tan fuerte. Y eso fue lo que precipitó cada vez más todavía su deterioro mental, pero bastante fuerte. Y Carla empezó a sentir la paranoia de Don, empezó a vivirla, a experimentarla. Esto fue lo que ocurrió. Entonces, de alguna manera, esa visión de Don le sirvió a Carla para crear la sabiduría necesaria, y a Don lo que le hizo fue abrir el corazón, algo que necesitaba hacer. Precipitó todo esto a su suicidio, eso es correcto. Todo esto llevó a eso. Y yo la verdad es que permanezco neutral ante la interpretación de que si el suicidio fue algo necesario o innecesario. Carla menciona que durante 3 ocasiones distintas lo llegó a ver en visiones despierta. Y Don le decía que todo había ocurrido como tenía que ocurrir, que todo estaba bien y que hay cosas que ellos jamás van a poder entender. Se referían a Jim y a Carla mientras estén ahí, porque así es la naturaleza de las cosas, que todo estaba bien. Así que incluso cuando pensamos en suicidio, no, eso es algo horrible, nadie debería hacerlo. No lo sé, yo permanezco neutral. En muchas tradiciones antiguas, sobre todo en Japón, hay cosas como el harakiri, donde se suicidan y es honorable, es algo que se respeta, la misma persona lo hace con total conciencia. Podemos decir que está bien, está mal, no lo sé. En el punto de Don, lo que parece ser es que de alguna manera experimentó lo que era abrir el corazón de esa manera y poder sentir todo lo que tenía reprimido, aguantado por sus propias convicciones y su personalidad. Pero eso fue lo que ocurrió y nos muestra la importancia de que cuando uno... Déjeme dejar esto ya como final para esta intervención. Lo que Carla y Don recibieron me parece que está muy paralelo a lo que es el trabajo que habían hecho con Ra. Sus vidas fueron muy intensas en términos de la información que recibieron, todo lo que tuvieron que aprender en ese momento, etc. Y me parece que esto también describe el extremo, ¿no?, de ambos, del espectro como tal, en cuanto a amor y sabiduría encarnado, y cómo esta relación entre ellos, en fin, terminó siendo tan intensa y tan exacerbada, ¿no? Carla se le hacía muy difícil llevar sabiduría a básicamente lo que estaba sintiendo, o al revés, a Don le costaba mucho llevar sabiduría a la cantidad de amor que estaba viniendo porque era muy intenso, y a Carla le costaba mucho llevar amor a esa sabiduría o entendimiento de Don que generaba paranoia. Pero ese es el balance que tenían que hacer, ambos tenían que balancear eso. Y eso de nuevo es un caso de repente bastante extremo para ver cómo funciona, pero lo práctico y lo útil al final de todo esto que estoy diciendo
es que cada uno de nosotros estamos en un proceso de continuar viviendo y todo lo que nosotros vivamos debe ser procesado de esa manera. O lo atrapa el ego y ahí nos quedamos atascados, o si llega al corazón debe ser informado con sabiduría. Ese es el balance total de las cosas y el trabajo espiritual. Son pequeñas dosis que nos da la vida para, ya sea informar con amor nuestra sabiduría o de sabiduría a nuestro amor. Es indispensable y eso es todo lo que nosotros hacemos durante toda nuestra vida. Todo lo que está esperando ser procesado, todo lo que está esperando ser aceptado, liberado, sanado, etc. Todo sigue ese patrón. Y lo que es hermosamente adecuado es que la sabiduría, digamos en el caso en que tienes que llevar sabiduría al amor, esa sabiduría proviene de quién, no de algo conjeturado ni mental, sino de tu propio ser. Si descansas dentro de tu ser, si llevas la atención a tu ser, si meditas básicamente desde el punto más elevado que es el ser sin pensamientos, el ser absoluto, esa sabiduría va a llegar. Y si necesitas llenar de amor a tu sabiduría, igualmente. En esencia, el trabajo o la fuente de la sabiduría y el amor obviamente es el ser. Si contemplas la situación desde ahí, todo se resuelve. Esa es la belleza de esto, que no hay nada particular que deba hacerse. Lo particular se ve una vez generado, hecho, no dentro de donde sale esto, que es el trabajo como tal. La información, ya sea de amor o de sabiduría, para balancear viene siempre desde el ser. Eso es básicamente todo lo que tenía para informarles de la condición de Carla y Don y cómo nos dejaron básicamente esa joya de ejemplo. Ahora sí, para finalizar, vamos a llevar esto a la última pregunta, que es la pregunta de despedida, y terminamos la sesión 106 y el material de Ra. Don dice en la pregunta 23: quisiera preguntar si hay algo que podamos hacer para ayudar al instrumento y hacer que se sienta más cómodo o para mejorar el contacto. ¿Y qué sería lo más pronto que Ra recomendaría el próximo contacto? Y a nosotros ciertamente se detiene por un segundo y dice: yo ciertamente apreciaría el regreso del halcón dorado. Me reconfortó mucho. Esas últimas palabras de Don. Ra le dice: soy Ra. Tienes total libertad para programar las sesiones. Sugerimos que la naturaleza de toda manifestación es ilusoria y funcional solo en la medida en que la entidad pasa de la forma y la sombra al uno. Soy Ra. Los dejamos, amigos míos, en el amor y la gloriosa luz del Creador único infinito. Vayan pues regocijándose en el poder y en la paz del Creador único infinito. Adonai. Partiendo desde la pregunta de Don, donde se nota su titubeo y su usual deseo de querer saber qué se puede hacer para mejorar el contacto y para ayudar al instrumento. Ya era cotidiano, básicamente, era reglamentario hacer esa pregunta. Pregunta también sobre cuándo sería lo más recomendable hacer la próxima sesión con Ra. Y a lo que Ra le dice que, como siempre, es tu prerrogativa, básicamente. Tú decides cuándo programar las sesiones. Y después titubea diciendo: a nosotros nos gustaría, o iba a decir eso, y después dice: no, a mí me gustaría ver el regreso del halcón dorado. Parece que lo reconfortó mucho. Se puede notar ya desde aquí, me parece a mí, la sensibilidad de Don. Quería ser apapuchado, quería ser querido, quería ser abrazado. Quería ser abrazado por ese halcón dorado. Así que incluso ahí nos deja una pequeña pista de lo que estaba sucediendo en él en ese momento. En la parte que me quiero enfocar, sin embargo, es
lo que les dije, apropiadamente la canción de fondo Universal One o el Uno Universal. Esa canción, ese título, pega perfecto con el final de este episodio, de esta sesión y ciertamente todo el material, las últimas palabras de Ra, cuando dicen lo siguiente. ¿Y por qué habrán dicho esto al final? Lo dejo a su curiosidad y su interpretación. Pero Ra dice: sugerimos que la naturaleza de toda manifestación es ilusoria y funcional solo en la medida en que la entidad pasa de la forma y la sombra al uno. Mucho se ha hablado en la ley del uno y sobre todo en mi enseñanza, ya sea en el canal o en cualquier otra forma, conversaciones que tenemos, y todo el que se haya adentrado a este entendimiento sabemos que todo en realidad es una ilusión, de que la realidad es una ilusión. Habiendo traspasado ya la inquietud de decir si todo es una ilusión entonces nada vale, ya sabemos que cuando hablamos de ilusión nos referimos a que no tiene realidad por sí misma. La única realidad se la debe al fundamento de la realidad, que es el ser. Entonces, una vez más Ra nos dice: la naturaleza de toda manifestación es ilusoria. Ilusoria en el sentido de que es un juego de movimiento, es una danza, es una magia, a eso se refiere. Pero la magia, el movimiento como tal, no es físico. Lo físico, entre comillas, es aquello que se mueve, es aquello que se anima, es aquello que se modula. ¿Sí? El movimiento, la actividad, la ilusión es únicamente funcional, útil, en la medida en que uno como entidad mueve su atención, su voluntad de la forma y la sombra, ¿a dónde? Al uno. A veces yo pienso que es que cuando tú revelas esto dentro de ti, no puedes dejar de verlo en todas partes. Y es así. La verdad es que es así. Yo no sé qué interpretación le darían otras personas a esto, pero para mí es tan claro y tan obvio que Ra está diciendo que en esencia toda forma, toda ilusión, toda manifestación, toda creación, todo lo que nosotros estamos percibiendo, toda nuestra vida, todo lo que ha pasado, todos nuestros recuerdos, las personas que nos rodean, los que ya no van a estar, todo en sí tiene una sola utilidad y es útil únicamente cuando nosotros pasamos nuestra atención de la forma al uno, de la sombra al uno, de aquello que no es a lo que es. No porque lo que no es sea innecesario, sino porque la confusión de que aquello que no es sea es lo que crea el problema de vida, la lucha, el sufrimiento. Si puedes ver esto, no necesitas buscar más nada. No necesitas seguir leyendo la ley del uno. Si lo haces sería simplemente por hobby, distracción, entretenimiento, no porque quieras encontrar algo más. En estas últimas palabras de Ra está todo lo que es necesario para que una persona pueda despertar, para que no vuelva a buscar y no vuelva a sentir ningún tipo de inquietud de si está en el camino correcto o no. Lo único que hay que hacer es regresar nuestra atención a su fuente, que es el uno, para poder ver la utilidad que tiene esta forma como tal. Esto no es un proceso de evolución espiritual, de escuela, de aprendizaje. Es absurdo ver la realidad de esa manera. Es una manera egoica, humana, muy truncada de decir: estoy aquí porque necesito aprender muchas lecciones. Estoy aquí porque necesito... La única razón por la cual tú estás aquí es para ser feliz. Y si no eres feliz ahorita mismo y estás buscándolo en un futuro, en un objeto, en una situación particular, no la vas a conseguir nunca. Todo está aquí. Solamente tienes que aprender a verlo y dejar que eso informe tu realidad.
porque no basta con verlo en un momento. Un Satori no es una iluminación. Un Satori es un destello de luz para seguir buscando esa luz. Esa es la verdadera iluminación. Es aquella luz que ilumina básicamente tu experiencia a todo momento y que tú continúas con fervor, es la palabra, buscando iluminar tu experiencia con este reconocimiento, con el uno, la ley del uno. ¿Por qué? Porque es ese uno el que estamos buscando, el que estamos sintiendo, el que estamos permitiendo que informe cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras decisiones y cada una de las maneras como nosotros pensamos. Eso, para mí, resume por completo todo este material. Estas últimas palabras de Ra. No necesitamos pasar por tantas cosas, pero ahora simplemente se vuelven entretenimiento, como ya dije. Lo dejo hasta ahí. No tengo mucho más que utilizar para despedirme. Simplemente decir que si bien esta es la última sesión y el último video dedicado al material de Ra, tengo otros videos que voy a sacar, al menos 2 más, donde voy a hablar de reflexiones y algunas lecciones aprendidas de mi parte en cuanto a esto. Este es el final del material de Ra, pero no es el final, por supuesto, de seguir hablando del material y seguir hablando de este camino. Siento que ahora simplemente se refina todo lo que es mi trabajo en una sola dirección, que es la más importante para mí, y es poder llevar esto a la práctica, al entendimiento directo, no a través del entendimiento indirecto de la mente, sino cómo se vive, o como decimos a veces, con qué se come eso. Esa es mi intención y va a continuar siendo. Pero oficialmente hemos llegado ya al final de lo que es esta sesión y este hermoso material. Les quiero agradecer a todos, así sean los que están llegando nuevos o a los que tienen 4 años conmigo en esta jornada, en este viaje. Ha sido increíble, pero todo llega a su final y un final no es más que un comienzo nuevo. Estoy a la expectativa de este comienzo nuevo, de esto que vamos a continuar haciendo, pero no sin dejarles mi agradecimiento de verdad y esperar que continúen en esta senda, ya sea conmigo o sin mí, pero que continúen, y si van a hacerlo conmigo, que aprecien esta nueva dirección a la cual voy a llevar todo lo que ha sido mi propio camino, las enseñanzas de la ley del uno y las enseñanzas no duales que siguen dándonos tanto, pero tanto fruto. Que pasen un feliz día, feliz noche, donde quiera que estén. Cuídense mucho y no nos vemos en la próxima sesión porque no hay más, pero nos vemos en el próximo video que van a ser reflexiones y lecciones aprendidas de la ley del uno. Que estén bien.